Imagínate el siguiente escenario. Entras a una ferretería, digamos en Nueva York o en Londres. Ah, el clásico momento de tensión para quien aprende inglés. Totalmente. Y la misión es súper simple. Tienes que comprar una tabla de madera gruesa. Que en inglés sería la palabra thick, con la famosa TH. Exacto, thick. Pero, por una fracción de milímetro en la posición de la boca, tu lengua materna te traiciona. Sí, pasa todo el tiempo. Cambias un solo sonido y... Y es casi imperceptible para ti, pero terminas pidiendo una tabla enferma. Porque en lugar de thick, dices sick. Y claro, el vendedor te mira con una cara de absoluta confusión. Sí, una mirada de ¿qué me estás diciendo? Y ese milímetro, o sea, esa pequeña barrera invisible entre que te entiendan o que sea un fracaso total, es justamente la razón de nuestra exploración detallada de hoy. Que en lingüística llamamos un colapso de inteligibilidad. Suena súper dramático, la verdad. Bueno, un poco sí lo es, porque cuando analizamos cómo un adulto adquiere un segundo idioma, la fonética siempre es, digamos, el muro de concreto contra el que todos chocan. Sí, sí, sí. Y hoy tenemos sobre la mesa de análisis uno de los muros más altos y, francamente, más frustrantes para quienes aprenden inglés, el famosísimo y temido sonido de la TH. Para intentar desmantelar este muro, hemos reunido una pila de fuentes que es una locura. O sea, tenemos un tratado académico súper exhaustivo sobre fonética y fricativas dentales. Muy denso, pero clave. También revisamos guías clínicas paso a paso de terapia de lenguaje, hilos enteros en foros de lingüística en Reddit, llenos de debates súper apasionados. La gente en Reddit se toma muy en serio la pronunciación. Obvio. Y además sumamos tutoriales de YouTube de expertos en el tema y reseñas muy detalladas de aplicaciones de última generación. Aplicaciones que, por cierto, usan inteligencia artificial, lo cual es fascinante. Sí, ya llegaremos a eso, porque está increíble. Entonces, la misión de este análisis a fondo es cruzar toda esta información para, digamos, desmitificar la mecánica física de la TH. Exactamente. Queremos entender por qué es una rareza a nivel mundial. Y no solo la teoría, sino entregar un plan de acción tanto clínico como tecnológico para dominarla. Todo esto sin abrumar con términos raros, buscando esa lógica porque cuando el cerebro entiende el por qué, suele aprender mucho más rápido. Claro, el famoso momento de revelación. Y bueno, el primer gran descubrimiento al cruzar estas fuentes, y me refiero específicamente a los datos del Atlas Mundial de Estructuras Lingüísticas. ¿El WALS? Sí. Ese mismo. El descubrimiento es que, la culpa de toda esta frustración no la tiene quien está aprendiendo. No es falta de habilidad. Para nada. La raíz del problema es puramente estadística y evolutiva. A ver, explícame eso de estadística. Bueno, el término súper técnico para la TH es fricativa dental. Ok. Y resulta que cuando miras los datos globales, es un fonema increíblemente raro. O sea, de los miles de idiomas que están catalogados en el mundo, este sonido solo existe en unas 40 lenguas. ¡Wow! ¿Solo 40? Es una cifra minúscula. Exacto. Lo que significa que la inmensa mayoría de la población del planeta Tierra nace, crece y muere sin haber hecho jamás este ruido específico con la boca. O sea que es estadísticamente una anomalía total. Es una anomalía. El tratado académico que revisamos detalla que su rareza se debe a que físicamente requiere una configuración muscular y un flujo de aire que son muy poco eficientes. Cuesta mucha energía, digamos. Exacto. El cuerpo es perezoso por naturaleza. Sin embargo, por azares de la historia y de las conquistas, este fonema tan inusual terminó incrustado en idiomas de uso masivo. Como el inglés, obviamente. El inglés, el árabe y el español peninsular, el de España. Ah, claro, la Z y la C en España. Sí, y también aparecen lenguas un poco más aisladas, como el islandés, o se esconde ahí muy sutilmente en la D suave del danés. Fíjate que al leer eso en las fuentes, la imagen que se me vino a la mente fue la de, como una especie lingüística en peligro de extinción. Es una gran analogía, la verdad. Sí, porque la TH parece una criatura súper rarísima, frágil, que por algún misterio logró sobrevivir en unas islas muy específicas. Como Gran Bretaña o Islandia. Exacto. Mientras que en el resto de los continentes, pues simplemente evolucionó hacia formas mucho más comunes y adaptables. Y las discusiones en los foros de lingüística de Reddit confirman justamente esa inestabilidad.
Los idiomas se comportan un poco como el agua. O sea, buscan el camino fácil. Siempre buscan el camino de menor resistencia. Imagínate, mantener la lengua asomada entre los dientes, mientras expulsas aire de manera constante. Suena cansado si lo piensas. Requiere un control motriz muy fino que gasta energía. Por eso, a lo largo de la historia de la fonética, la TH tiende a desaparecer. ¿Y en qué se convierte? Pues se transforma en sonidos más fáciles de articular. Sonidos oclusivos o fricativos simples, como la T, la D, la F, la B, la S o la Z. Pero, a ver, si es un sonido tan ineficiente físicamente, la pregunta más lógica sería, ¿por qué el propio idioma inglés no lo ha eliminado ya por completo? Esa es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué aferrarse con uñas y dientes a un sonido que cuesta tanto trabajo? Bueno, la realidad, y esto es algo que los lingüistas observan con fascinación, es que el inglés sí está intentando eliminarlo en tiempo real. ¿De verdad? ¿En dónde? Sí. Si analizas ciertos dialectos británicos, por ejemplo los de clase trabajadora, como el famoso acento Cockney de Londres, Ah, el de las películas. ese mero, ahí la sustitución es más que evidente. En lugar de decir think, con la lengua entre los dientes, utilizan una F y dicen think. Think. Sí, claro, he escuchado eso 1000 veces y no lo había analizado. O, por ejemplo, en la evolución histórica del inglés de Irlanda, la fricción dental fue reemplazada por consonantes aspiradas más fuertes. La fuerza evolutiva del lenguaje sigue empujando para, digamos, simplificar el esfuerzo físico. ¡Wow! Entonces, sabiendo que esta especie en peligro de extinción es físicamente antinatural para gran parte del mundo, creo que el paso fundamental ahora es diseccionar la mecánica. Meter las manos en el motor, por así decirlo. Exacto. Quieren hacer exactamente la boca, la lengua y la garganta para producir este sonido sin que suene súper forzado. Y aquí es donde las guías de pronunciación sueltan una revelación gigantesca que, fíjate, muchos libros de texto tradicionales simplemente omiten. ¿Cuál es? Que no hay una sola TH. Son dos sonidos completamente diferentes que operan bajo un mismo disfraz ortográfico. Dos sonidos distintos. Ok. El Tratado de Fonética clasifica esto en dos categorías inamovibles. La TH sorda, que se representa con el símbolo griego teta. Sí, el del circulito con la línea en medio. S. Y la TH sonora, representada por el símbolo eth. Y el mecanismo para la versión sorda es lo que en los tutoriales de YouTube que vimos simplifican mucho llamándolo el hack de la lengua mordida. Aunque, a ver, al ver los diagramas anatómicos en las fuentes clínicas, la palabra mordida me parece súper engañosa, ¿no? Totalmente. Porque da la impresión de que hay que apretar la mandíbula con fuerza. Y no, para nada. El término mordida se usa más bien para forzar a la gente a encontrar la posición, pero anatómicamente es solo una delimitación de espacio. ¿Cómo debería estar la lengua entonces? La lengua debe estar completamente plana, extendida y súper relajada a lo ancho de toda la boca. La punta, digamos, apenas debe asomarse entre los bordes de los dientes incisivos, los de arriba y los de abajo. O sea, un asomo tímido. Exacto. Y los dientes no ejercen ninguna presión, simplemente actúan como el techo y el piso de un túnel muy estrecho. Un túnel por donde el aire va a escapar. Justamente. Y el detalle crucial de esta versión, la TH sorda, es que no hay voz. Cero voz. Es puro flujo de aire. Es el sonido que se usa en palabras fuertes, palabras de contenido, como think para pensar, thanks para dar las gracias o thief para ladrón. Entonces, el diafragma empuja el aire hacia arriba y al pasar por ese túnel súper estrecho entre la lengua y los dientes, se crea una turbulencia acústica. Una fricción limpia. Y las cuerdas vocales, que están más abajo en la laringe, permanecen completamente abiertas y relajadas. O sea, no participan para nada. Lo cual nos lleva a la hermana gemela de este sonido, la TH sonora. Aquí es donde los tutoriales de YouTube cambian de instrucción y empiezan a hablar del hack de la abeja. El hack de la abeja, sí. Porque la posición de la boca no cambia ni una fracción de milímetro. Pero de repente, la garganta entra al juego con todo. Exacto. Las cuerdas vocales se encienden para crear un zumbido constante. Para visualizar esto, yo pensaba en la analogía de un auto o de una guitarra. Imaginemos las cuerdas de una guitarra, ¿no? A ver, sí, esa imagen mental ayuda muchísimo a entender la fisiología de la voz.
La TH sorda sería simplemente acercarte a la guitarra y soplar aire sobre las cuerdas. Solo escuchas el viento acariciando el metal, pero no hay una nota musical. ¿Nada de vibración? Exacto. Pero para la TH sonora, ese flujo de aire que soplas se mantiene constante, y al mismo tiempo tocas vigorosamente la cuerda más gruesa de la guitarra. Y ahí la madera del instrumento vibra por completo. De repente sientes el motor. Las guías clínicas que revisamos insisten mucho en que quien aprende debe literalmente ponerse la mano físicamente en la garganta. Sí, al decir palabras como this, that o they. Y si la garganta no vibra debajo de tus dedos, así como el motor de un refrigerador viejo, entonces el fonema está mal. Esa comprobación táctil es un pilar básico en cualquier sesión de terapia del lenguaje. Sin embargo, y aquí la cosa se pone difícil, el tratado académico señala un muro invisible. Un muro específico para nosotros. Exacto, un muro específico para quienes tienen el español como su lengua materna. El conflicto surge justo al intentar producir esa vibración de la TH sonora sin que se nos colapse la boca y se convierta en una simple letra D. Y aquí, fíjate, tengo una duda muy legítima y quiero hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Porque en España, millones de personas dicen palabras como zapato, o cerveza, o cazar, todos los días con esa fricción exacta de la que hablamos. Sí, claro. Ponen la lengua entre los dientes y soplan. Tienen el sonido, mecánicamente hablando, totalmente resuelto. Entonces, ¿por qué los foros de lingüística describen esto como un problema monumental para el hispanohablante promedio? Es una gran observación. Pero la clave de ese misterio está en la geografía y en la evolución de nuestros dialectos. Ah, ok. El sonido interdental sordo, que en España se representa con la Z o la C, proporciona una base mecánica excelente para la TH sorda del inglés. Es la misma mecánica. Ajá. Pero en América Latina ocurrió el famoso fenómeno del ceseo. Claro, el ceseo. Nosotros pronunciamos todo como S. Exactamente. El ceseo es la evolución fonética donde la pronunciación de la Z y la C se igualó por completo a la S. Así que para alguien que creció en México, en Colombia, en Argentina, el sonido fricativo dental simplemente no existe en su mapa mental. Wow. O sea, no es que lo pronunciamos mal, es que no está en nuestro cerebro. Es un fonema alienígena. No se trata de corregir un mal hábito de pronunciación. Se trata de obligar a tu cerebro adulto a construir una red neuronal completamente nueva para un sonido que jamás en su vida ha procesado. Eso aclara muchísimo la dificultad con la versión sorda, la del viento. Pero al revisar los debates en Reddit, el verdadero dolor de cabeza, el jefe final, parece ser la versión sonora. La vibración. Sí, la de la vibración, y cómo nuestro cerebro la confunde inmediatamente con la letra D. Los lingüistas le llaman a esto el conflicto alveolar. El conflicto alveolar, sí. Para entender este conflicto, tenemos que hacer un poco de anatomía y mirar el paladar. En nuestro idioma, en español, la letra D es dental. Ok, la lengua en los dientes. Exacto. Cuando un hispanohablante dice la palabra dedo, la punta de su lengua descansa directamente contra la cara interna de los dientes frontales de arriba. Y además, en español, la D suele sufrir un fenómeno que se llama lenición. ¿Lenición? Oye, eso suena a una condición médica gravísima. ¿Qué significa eso en términos de movimiento físico de la boca? Suena terrible, pero es solo el término técnico que usan los lingüistas para describir cuando la boca se vuelve perezosa. Ah, ahorrar energía otra vez. Exacto. Para ahorrar energía, en lugar de hacer una consonante dura, tensa y explosiva, la lengua apenas roza los dientes. Como que acaricia el diente. Crea un sonido muy suave, casi como un murmullo continuo. Ocurre todo el tiempo cuando la D está entre dos vocales, como en la palabra nada. Nada, nada, sí, es muy suave. Ese roce suave es el culpable de todo, porque engaña a nuestro oído hispanohablante, haciéndonos creer que ese sonido es idéntico al zumbido de la TH sonora del inglés. Pero anatómicamente, la D del inglés vive en un barrio completamente distinto de la boca. Totalmente distinto. No es dental, es alveolar. A ver, explícanos dónde queda eso. La cresta alveolar es esa pequeña montañita rugosa de encía que tenemos justo detrás de los dientes superiores frontales. Si pasas la lengua hacia atrás, la sientes. Sí, como unas rayitas. Pues en inglés, para hacer la letra D, la lengua debe ir hacia atrás, golpear esa cresta alveolar con muchísima fuerza,
bloquear el aire por completo y luego soltarlo en una pequeña explosión. Y aquí es justo donde ocurre el error clásico que mencionan todas las guías clínicas. Imagínate a un hispanohablante intentando decir el pronombre they, que significa ellos. Claro, su cerebro automáticamente dice, necesito un sonido suave cerca de los dientes, y utiliza nuestra D con la emisión del español. Y para la persona que lo está diciendo, o sea, esa persona jura por su vida que está diciendo they de manera perfecta. El problema es la persona que lo escucha. Si es un hablante nativo de inglés, su oído está calibrado de otra forma. La turbulencia del aire jamás debe detenerse. Ni por un segundo. Ni por una milésima. Debe ser un flujo constante sobre el cual se monta esa vibración de las cuerdas vocales. ¿Y qué pasa si tocamos los dientes con la lengua? Si la lengua toca los dientes o el paladar con demasiada firmeza y detiene el aire, aunque sea por una microfracción de segundo, la fricción muere instantáneamente. Y el cerebro nativo registra una D explosiva y dura. Así es. Así que en lugar de escuchar they, el nativo escucha they, la palabra para día. O sea, una milésima de segundo de bloqueo de aire te cambia por completo el significado de toda la oración. Y esto, fíjate, nos lleva a un callejón sin salida clínico súper interesante. ¿En qué sentido? En que saber exactamente dónde poner la lengua y cuánta presión aplicar en la boca no te sirve de absolutamente nada, si tu cerebro es incapaz de registrar que existe una diferencia acústica. Tienes toda la razón. Las fuentes de terapia del lenguaje son categóricas en este punto. Primero hay que entrenar el oído. Y para eso utilizan lo que llaman los pares mínimos. Los pares mínimos, que son herramientas de calibración extrema, ¿no? Son pares de palabras idénticas en toda su estructura, excepto por un solo fonema. Ese sonido solitario cambia radicalmente todo el significado. Volviendo al ejemplo con el que empezamos, el de la ferretería. Ese es un par mínimo clásico. Thick para una tabla gruesa contra sick para alguien enfermo. Es el mejor ejemplo. Otros ejemplos de los manuales clínicos incluyen three para el número 3 frente a tree para árbol. O then, que significa entonces, frente a den, que es la guarida de un animal salvaje. Y el protocolo clínico que documentan estas guías es bien estricto. No le permiten al paciente empezar hablando. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hacen? El primer paso es el bombardeo auditivo. La persona debe sentarse a escuchar grabaciones de estos pares mínimos durante horas. ¡Qué locura! Pero tiene una razón neurológica de peso, ¿no? Totalmente. El motivo es que el cerebro adulto ha pasado décadas podando conexiones neuronales. Actúa como un filtro súper agresivo que elimina cualquier frecuencia de sonido que no pertenezca a nuestra lengua materna. O sea, literalmente, el oído físico capta la onda sonora, el sonido entra a tu cabeza. Pero el cerebro se niega a procesarla como algo distinto. ¡Wow! ¿Es como una sordera selectiva impuesta por tu propio idioma materno? Exactamente. Y hasta que el bombardeo constante de audios no obliga al cerebro a reconocer que, hey, hay una diferencia de frecuencia aquí, no se puede pasar al siguiente paso. Que sería la discriminación auditiva. Así es. En un entorno clínico, el terapeuta dice tree y el paciente debe señalar el dibujo de un árbol. ¿Y si señala el número 3? Si señala el 3, significa que el cerebro sigue filtrando la fricción del aire, sigue ciego a ese sonido. Solo cuando la tasa de acierto visual es muy alta, se le autoriza a la persona a empezar la práctica mecánica con la boca. Pasando de palabras aisladas a oraciones completas. Paso a pasito. Y en medio de esta práctica, los tutoriales de los expertos en pronunciación de YouTube ofrecen un atajo que me pareció brillante. A ver, cuéntame. Porque una vez que tu boca ya sabe hacer el viento de la TH sorda y la vibración de la sonora, la gran pregunta es, ¿cómo sé cuál usar cuando estoy leyendo una palabra nueva? Claro, sin tener que ir a buscarla corriendo a un diccionario fonético. Exacto. Pues resulta que hay una regla gramatical de oro que está basada en el peso de la información de la palabra. Es una regla fascinante, porque divide todo el vocabulario en dos grandes bloques, digamos. Ajá. El primer bloque son las palabras estructurales o funcionales. Los pronombres, las proposiciones, los artículos, las conjunciones. Palabras de anclaje como this, that, they, them. Esas mismas. La regla general es que estas palabras funcionales llevan la TH sonora. O sea, llevan la vibración de la garganta. El motorcito. Exacto. Y el segundo bloque agrupa a las palabras de contenido, las que aportan el peso y el significado real a la oración.
Sustantivos, verbos, adjetivos. Palabras pesadas como thought para pensamiento, thief para ladrón o math para matemáticas. Y estas palabras casi siempre utilizan la TH sorda, el flujo de aire silencioso y puro. Es un mapa heurístico que cubre un porcentaje enorme del vocabulario de todos los días. Es súper útil saber eso. Pero bueno, el problema clínico de todo esto que estamos hablando es la dependencia. ¿Dependencia a qué? A un terapeuta. Porque el entrenamiento de pares mínimos y la corrección de la lengua asumen que tienes a un profesor ahí al lado, escuchándote y corrigiéndote en tiempo real. Ah, claro, sí. Pero si alguien está solo en su cuarto, intentando diferenciar tree de three, y su cerebro hispanohablante le está mintiendo y filtrando las frecuencias, ¿cómo escapas de ese ciclo sin ayuda? Es un gran dilema. Y es exactamente en ese punto ciego, en esa falta de retroalimentación objetiva, donde entra todo el arsenal tecnológico y las aplicaciones de inteligencia artificial que revisamos para este análisis. La parte de la tecnología está increíble, porque las reseñas demuestran cómo la inteligencia artificial está intentando reemplazar el oído experto del terapeuta. Y la primera herramienta destacada en esto es Youglish, que ataca el problema del contexto. Youglish es una maravilla. Es básicamente un motor de búsqueda, ¿no? Sí, escanea millones de videos de YouTube y extrae el fragmento exacto donde un hablante nativo pronuncia la palabra que estás buscando. Y te permite ralentizar el video para observar bien la mecánica de la boca. Y sobre todo para escuchar las colocaciones, que son esas combinaciones naturales de sonidos cuando las palabras fluyen juntas en la vida real. El único detalle es que Youglish no te escucha a ti, y para resolver el problema de ver tu propia voz, está esta aplicación que se llama Say It. Ah, la de las ondas de audio. Esa. Literalmente mapea la onda de audio de tu voz humana. Convierte un sonido invisible en un gráfico de picos y valles en la pantalla de tu celular. Lo cual te permite comparar visualmente si la fricción de tu aire duró los milisegundos correctos. Exacto. Comparas tu dibujo con el gráfico de un hablante nativo. Es increíble. Y para la corrección física directa, las fuentes también analizaron aplicaciones como Elsa Speak o Pronounce AI. Elsa es súper popular. Sí, porque utiliza algoritmos de reconocimiento de voz súper avanzados para detectar el momento exacto en que se colapsa el fonemo. O sea, si tu TH se vuelve una D. La aplicación detiene el ejercicio y te da instrucciones anatómicas específicas, indicando en la pantalla si tu lengua estaba demasiado atrás tocando el paladar, replicando lo que te diría un tutor humano. Ah, totalmente. Y fíjate que esos no usan inteligencia artificial. No, usan un principio de física acústica que se llama conducción ósea. Y esto me voló la cabeza. La conducción ósea resuelve el problema interno del estudiante, porque normalmente, cuando hablamos, escuchamos nuestra voz viajando por el aire. Sale de la boca y entra por el canal auditivo hasta el tímpano. Exacto. Y ahí es donde nuestro cerebro hispanohablante aplica sus filtros y distorsiona lo que realmente acabamos de decir. Nos autoengañamos. Pero estos auriculares 4Rain se apoyan en los pómulos. Transmiten las vibraciones sonoras de tu propia voz directamente a través de la densidad del hueso de tu cráneo. O sea, me estás diciendo que el sonido viaja por los huesos de la cara. ¿Y por qué el hueso es mejor que el aire para aprender fonética? Porque las vibraciones en el hueso viajan 10 veces más rápido. ¿10 veces? ¡Wow! Sí, y llegan directamente a la cóclea, al oído interno, esquivando por completo el tímpano y todas esas vías auditivas externas donde operan los filtros fonéticos de nuestro idioma. Te permite que el cerebro escuche tu voz cruda. Exactamente como suena en la realidad. Y eso acelera dramáticamente la capacidad neurológica de autocorregir un error, o sea, en fracciones de segundo. Es una maravilla biomecánica. Sin embargo, al revisar las reseñas de las aplicaciones que usan inteligencia artificial pura, surgió una advertencia técnica que creo que es importante mencionar. Sí, la IA no es una jueza 100% imparcial. Para nada. Las fuentes indican que estas aplicaciones están entrenadas con bases de datos enormes, sí, pero muy específicas. Generalmente están basadas en el General American. Que es este acento plano y estandarizado de los presentadores de noticias gringos, ¿no? Exacto, o en la pronunciación recibida, si es del Reino Unido. Y el riesgo grande de ese tipo de entrenamiento es que se penaliza la diversidad natural. O sea, si alguien domina la TH mecánicamente, pero la acompaña con, no sé, el ritmo vocal del sur de Texas o con la cadencia de Escocia. El algoritmo de la aplicación probablemente lo marque en rojo como un error.
Te dice que estás mal aunque te entiendan perfectamente. Porque la inteligencia artificial busca estandarización matemática perfecta, pero el lenguaje humano es inherentemente elástico. Totalmente. Y las guías son claras. El objetivo de la fonética nunca debe ser complacer a un modelo de software o sonar como un robot sintético. La meta clínica y comunicativa es la inteligibilidad plena. Que te entiendan sin que tengas que sacrificar la identidad de tu propia voz. La meta final es que, al entrar a esa ferretería del inicio, te entreguen la tabla correcta sin dudar un segundo. Y bueno, eso nos lleva al final de esta exploración. Creo que el recorrido ha sido bastante profundo, ¿no? Muchísimo. Comenzamos entendiendo por qué la estadística global y la propia eficiencia de la evolución conspiran contra las fricativas dentales. ¿Sí? Desglosamos la mecánica milimétrica de la boca, separando ese flujo de aire silencioso sobre la lengua plana de la potente vibración de las cuerdas vocales que te resuena en la garganta. Analizamos cómo la relajación de la letra D en nuestro español, combinada con la forma del paladar, nos crea esta trampa acústica perfecta. Y como la secuencia clínica, con el bombardeo auditivo y los pares mínimos, literalmente obliga al cerebro a construir rutas neuronales nuevas. Y bueno, finalmente el mapa se completó con estas herramientas de mapeo visual de ondas y la conducción ósea para esquivar las mentiras de nuestros propios oídos. Yo creo que quien se enfrente a este fonema a partir de ahora tiene a su disposición un mapa anatólico, neurológico y tecnológico clarísimo. El misterio se disipa por completo cuando entiendes que es una simple cuestión de reconfigurar milímetros de presión y aprender a escuchar frecuencias que, la verdad, siempre han estado ahí. Es la transición de evitar palabras difíciles por miedo a utilizarlas con total autoridad. Y fíjate, precisamente hablando de frecuencias ocultas y de los engaños de nuestro cerebro, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento para quienes nos escuchan. A ver, una idea para cerrar. Una idea que se deriva de los estudios clínicos sobre la discriminación auditiva. Si la neurociencia demuestra de manera concluyente que nuestro cerebro adulto es capaz de censurar y filtrar por completo un sonido físico que choca directamente contra nuestros tímpanos... ¿Solo porque no encaja en los patrones familiares de nuestro idioma? Exacto, solo por eso. Entonces, ¿qué otras cosas están rebotando en nuestra percepción ahora mismo? O sea, ¿qué otros patrones en la naturaleza, o señales en el comportamiento humano, o incluso grandes ideas en el mundo, están ocurriendo justo frente a nosotros, pasando totalmente desapercibidas? Simplemente porque no sabemos escucharlas. Exactamente. Simplemente esperando el momento en que nuestro cerebro reciba el entrenamiento adecuado para finalmente empezar a sintonizarlas.